Saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según en qué hora os conectéis y en qué zona horaria estéis y tantas otras cosas. Pues nada, empezamos con la primera clase de esta asignatura dedicada a entender el cuidado desde una perspectiva del pensamiento oriental y empezaremos pues defendiendo que hay una filosofía oriental. Ese sería un poco el objetivo de esta clase. Explicar que la filosofía no solo nació en Grecia, sino que apareció en paralelo en muchos sitios con problemas similares, con formas de argumentar similares y con resultados variados, ¿no? Algunos se parecen mucho, otros no se parecen nada, pero digamos ya no podemos seguir sosteniendo esta idea de que la filosofía empezó en Grecia, que es una cosa única y que el resto del mundo eran unos indocumentados que no sabían filosofar. ¿De dónde surge esta idea? Si habéis leído el texto obligatorio, cosa que deberíais, por cierto, dijo él disimuladamente, habréis visto cómo Van Norden y Garfield argumentan que detrás de esta percepción de la filosofía hay, por un lado, un interés kantiano de explicar la historia de la filosofía de manera que Kant sea la culminación, no tanto del pobre Kant, sino también de todos sus continuadores y seguidores, etcétera. Y pero que en el fondo lo que hay es una defensa del colonialismo, ¿no? Se trataba de vender que el expolio, la invasión de todas estas culturas florecientes y tal, estaban justificadas porque traíamos la civilización, con muchas comillas, digamos, ¿no? Pues eso es esa idea. Entonces, una manera estupenda era argumentar que la filosofía solo se dio en Occidente, venía de Grecia, solo Europa se hace la filosofía, y era como nuestra obligación enseñar la filosofía con todo lo que ello implica, ¿no? Implica, pues, enseñar la civilización, enseñar la ética, enseñar la ciencia, y evidentemente de la misma forma que el colonialismo no se sostiene, pues estas teorías tampoco se sostienen. Y fíjense que el cambio es muy significativo. Esta percepción de que en China no había filosofía, en la India no había filosofía, en Mesopotamia no había filosofía, es una idea relativamente reciente y que viene de la mano del colonialismo. Hasta entonces hay un gran interés por parte de los filósofos occidentales por qué tipo de filosofía se desarrollaba allí, como habrán visto en el texto de Garfield, ¿no? Otro tema que tampoco ayuda es la interpretación de Hegel de la historia, del pensamiento y la historia del espíritu, que él llama, y de la filosofía, que apunta a la misma dirección, ¿no? La filosofía aparece como un elemento especial, único, y se desarrolla, perdón, una catalanada, y se desarrolla de manera sistemática a lo largo de la historia y siguiendo un proceso de evolución prácticamente de destino, ¿no? Entonces, si uno compra esta visión de Hegel, pues tiene que comprar esta idea del espíritu que se conoce a sí mismo a través del despliegue en la historia, y entonces todo viene marcado por esa idea del evento singular de la aparición de la filosofía en Grecia, ¿no? Los tiempos cambian, afortunadamente tenemos otras sensibilidades en la cultura actual, en la cual hay vida más allá de los hombres blancos europeos. Y entonces sabemos que en realidad la filosofía apareció en muchos sitios de manera diferente y que esta imagen de los griegos aislados haciendo la filosofía solos no se sostiene, que lo que había en realidad era una gran conexión entre las diferentes culturas, unos se conocían a otros, se transmitían las ideas y la filosofía finalmente es un ejercicio colectivo. Entonces, nos podemos preguntar, vale, pues eso, ¿qué tipo de influencia recibieron los griegos? Lo primero es lo que os he comentado. Olvidémonos de esta idea de los griegos aislados, reflexionando ellos solos con el ser y descubriendo a su aire todos los conceptos de la historia y de la ciencia. Es un mito que no se sostiene. En particular, los griegos reciben muchas ideas del imperio persa, Mesopotamia, Babilonia, toda esta cultura, digamos, transmite muchas ideas, ¿no? Esto lo sabemos porque en realidad Persépolis, capital del imperio persa, era un espacio en el que se encontraban
decenas de naciones. Se calcula unas 23 naciones, cada una con su cultura, con su ciencia, con su filosofía, y que se intercambiaban ideas. De manera que no es tanto como a veces explican, o que si Platón estuvo en la India o no estuvo en la India. Seguramente no, pero es una idea muy naif de lo que significa el contacto transcultural. Lo que tenemos es este hub cultural que es Persépolis, donde pues esto, un griego se encuentra con un persa, se encuentra con un indio, se encuentra con un chino, se encuentra con toda una serie de personajes y se van intercambiando ideas en esos espacios. Y luego esas personas pues vuelven a su país y cuentan lo que han descubierto en Persia, ¿no? En fin, que hay todo tipo de ideas que allí se descubren, se transmiten, se conocen, y tenemos eso, desde rituales religiosos, que los vemos iguales en la India que en Grecia, a conocimientos filosóficos, matemáticos, científicos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, cuando hablamos, pues esto, de Pitágoras descubriendo el teorema de Pitágoras, de Tales descubriendo los eclipses, etcétera, etcétera, la realidad es que muchas de esas ideas vienen a través de viajeros que van a Persia, descubren esto, lo explican y a partir de ahí se extiende, ¿no? Los babilonios conocían los eclipses mucho antes que Tales y Pitágoras, pues reconocidamente, saca muchas de sus ideas matemáticas de los matemáticos babilonios, ¿no? Recordemos también que la cuna de la filosofía, ¿no? Las islas jónicas, Mileto, Samos, Éfeso, etcétera, estaban bajo el dominio persa, de manera que recibían la cultura, el conocimiento, la filosofía de los persas, sobre la cual se construyen estos primeros experimentos de la filosofía, ¿no? Otro problema que tenemos cuando intentamos entender la filosofía es esta cosa que llamamos bueno, veremos tres temas, ¿no? Lo que llamamos el Mighty Whitey, el blanquito poderoso, en inglés suena más divertido, ¿no? Mighty Whitey. Eh, un interés por suprimir una parte de la historia y finalmente, y más filosóficamente relevante, el paso del mito al logos. The Mighty Whitey es esta idea de que, vale, sí, los japoneses habrán inventado el karate y los tibetanos habrán inventado la meditación, pero los blancos, cuando nos ponemos, lo hacemos mejor, ¿no? Y tenemos cantidad de ejemplos históricos de este fenómeno, ¿no? Aquí tenéis El último samurái, esta película en la que Tom Cruise llega de Occidente sin tener ni puñetera idea de artes marciales y acaba siendo mejor que todos los expertos en Japón de artes marciales, el Doctor Extraño que va al Tíbet y se convierte en el hechicero supremo. Bueno, es de ficción, bueno, los dos son de ficción, pero la idea es esta, ¿no? Los blancos, cuando nos ponemos, lo hacemos todo mejor, cuando en la realidad, evidentemente, esto no se sostiene, ¿no? Y luego está el fenómeno, como les decía, de explicar la historia como nos interesa, ¿no? Entonces, tenemos esos grandes momentos, chan, chan, la aparición de la imprenta, el primer libro, debemos a Gutenberg la aparición del primer libro por la impresión de su Biblia en 1450. Sorpresa, en China, muchos siglos antes, ya se imprimen libros por imprenta, con la dificultad extra que hablamos del sistema de ideogramas chinos, que todavía es más complicado de hacerlo. Pero esto no lo veremos en los libros de historia. En los libros de historia se nos seguirá insistiendo de que los blancos inventan la imprenta y la inventan en el siglo XV, cuando la realidad no es así, ¿no? Y finalmente, esta idea más específicamente filosófica, ¿no? La gran diferencia entre el pensamiento occidental, que empieza en Grecia, y el resto de culturas, es que los griegos hicieron ese gran salto de pasar del mito, de explicar las cosas a través de dioses y semidioses y magia, a usar la razón, ¿no? Pero si vamos a la historiografía, estudiamos cómo Platón, cómo Parménides explicaban su filosofía, veremos que al igual que se hace en la India, al igual que se hace en China, al igual que se hace en Persia y en muchos otros sitios que no entramos hoy, lo que hay es una combinación de elementos míticos y elementos argumentativos lógicos. El paso no es automático.
Tales no se fue a dormir una noche creyendo en los dioses y no se despertó al día siguiente pensando que la razón lo explicaba todo. Y veamos varios ejemplos. Epa. Parménides, cuando tiene que explicar su filosofía, su metafísica súper abstracta de que el ser es y el no ser no es, lo hace a partir de un poema en el que básicamente hay una diosa que es la que mueve las ruedas, los cables, las titiritera de la ilusión, que es pastada a la diosa Maya y cumple la misma función. ¿Se copió Parménides de los indios? En este caso, históricamente parece que sí, porque la diosa Maya es como bastante más antigua que la diosa Nanke. Pero como decía, esto no es interesante. ¿Quién fue el primero? Me lo decía, es un poco absurdo, porque se trata de encontrar culturas, encontrar conexiones y desarrollarlas de manera conjunta. Y eso es lo chulo, ¿no? Digamos. Entonces, si exploramos, veremos que hay muchos paralelismos entre el pensamiento indio en particular, que es lo que nos interesa en hoy, y lo que yo conozco más, digamos, ¿no? Seguro que si nos pusiéramos a analizar pues el pensamiento maya o el pensamiento de África subsahariana, etcétera, etcétera, encontraríamos también muchos paralelismos. Pero son campos que desgraciadamente no conozco. La vida, el intelecto, las horas son limitadas, entonces pues nos dedicamos un poco a lo que controlamos. Y bueno, y tampoco se trata simplemente de abrir esa brecha, ¿no? De cuestionarnos esta idea de que solo hay filosofía en Grecia. Entonces vamos a ver diferentes espacios filosóficos, diferentes conceptos filosóficos en los que hay un gran paralelismo entre el pensamiento hindú clásico y el pensamiento griego. El primero es la reencarnación, que es divertido como nos olvidamos de ello, pero la inmensa mayoría de los filósofos griegos creían en la reencarnación, creían que efectivamente la reencarnación se da y pasamos a través de un ciclo de reencarnaciones hasta que nos podemos liberar de ellas. Y el mecanismo para liberarse de ese ciclo de reencarnaciones y entrar en un nirvana es el ascetismo. Y eso lo veremos tanto en Grecia como en India, ¿no? Lo primero es eso, ¿no? La reencarnación la comparten la mayoría de pensadores indios con la mayoría de pensadores griegos, ¿no? Platón usa la reencarnación de manera repetida en sus argumentaciones y es un elemento clave en su filosofía, digamos, ¿no? O sea que en ese sentido el paralelismo es total, ¿no? Otro concepto que encontramos en la India y en Grecia es el concepto de la persona cósmica. En Grecia toma una forma de un panteísmo en el que se considera que finalmente todo el universo es la manifestación de un dios y que entonces las cosas que existen, pues este ordenador que estoy utilizando, la casa en la que estoy, yo mismo, ustedes, estos coches que pasan ahora por la carretera aquí al lado, son manifestaciones, son propiedades, son accidentes de ese dios, ¿no? Digamos. Es una idea que encontrarán también en el Timeo de Platón, en el que él lo argumenta sin ningún problema. Parece ser que vendría de Egipto, en la figura de Amon-Ra, y en la India toma la forma de Atman. Veremos Atman en más detalle en las próximas clases donde hablamos de la filosofía hindú, pero queda un poco esta idea de que finalmente la realidad, el universo auténtico, es una única sustancia, un dios sive natura, a las que ellos lo llaman Atman, ¿no? Otro punto de coincidencia es esta idea de que el alma no es una cosa inmaterial, que no tiene nada que ver con la materia, como se argumenta en el cristianismo, sino que el alma es básicamente aire, aliento, digamos, ¿no? Es esta idea de nuestra respiración es el motor que nos permite pensar, tener emociones, tener la conciencia y todo se desarrolla a través de movimiento del aire en nuestro cuerpo. Esto de nuevo es una idea que arranca en la India, de ahí pasaría a Persia y de ahí pues llegaría a Grecia
y a otros sitios, ¿no? Otra idea que se nos vende como exclusiva del pensamiento griego es la idea de buscar el origen de todas las cosas, una sustancia central de la cual surge todo, que en griego se llama argé, sería como el principio, y en particular la idea de que todo surge a través del agua, ¿no? Tales llega a esta conclusión y parte lo argumenta de manera naturalista, ¿no? Diciendo, de la misma forma que el agua se congela y se convierte en hielo, en algo sólido, pues igual todas las sustancias sólidas que corren por el mundo son diferentes concentraciones de agua, ¿no? Bueno, pues esta idea la encontramos en Tales y la encontramos también en los Upanishads, que son los comentarios a los Rig Veda, que son los textos religiosos hindús, ¿no? En particular, este señor, Sanuktamara, que estableció que todo es agua. Otro arjé es el apeiron, lo ilimitado, que lo defiende Anaximandro. Y él argumenta esta idea de lo limitado, peras, y lo ilimitado, apeiron, que interactúan entre ellos y generan todo el universo. Pues de nuevo, esta idea la encontramos en la India en diferentes Upanishads. Allí lo llaman Brahman. Y la manera en que lo citan es pastado a como lo explica Anaximandro. Aquello de lo que nacen estas cosas, aquello por lo cual cuando nacen viven, aquello lo que a partir entran, eso busca conocer. Eso es Brahman. Estos conceptos los desarrollaremos en las próximas clases, pero simplemente quería que se quedaran con esta similitud, ¿no? Entre el Apeiron y Brahman. De nuevo, no se trata de preguntarse quién copió de quién, sino entender esto más como un desarrollo colectivo. Los griegos aprendían de los indios y viceversa. Un concepto clave que define todas las filosofías que yo conozco y seguro las que desconozco también, un tema que preocupan a todos los pensadores en esta época, en el siglo V antes de Cristo, es el problema de lo uno y lo múltiple, ¿no? ¿Qué es la realidad? ¿La realidad es única? ¿La realidad es múltiple? Si la realidad es única, ¿cómo surge lo múltiple? Si no lo es, ¿cómo podemos entender la multiplicidad de las cosas? Y diferentes autores generan diferentes respuestas. Heráclito, que argumenta que lo único que hay es lo múltiple, lo único que hay es el cambio y no hay ninguna sustancia estable, defiende teorías que son muy similares a las del budismo. Y claramente aquí hay una retroalimentación entre unos y otros, ¿no? De hecho, una metáfora famosa que igual conocen, la que no puedes bañarte dos veces en el mismo río, es una metáfora que encontramos también en el pensamiento hindú, ¿no? Parménides defiende lo contrario. Parménides defiende que lo que existe realmente es el ser, que es único, es una unidad, y las multiplicidades que vemos es una ilusión. Y se parece muchísimo esto al concepto de Atman que veíamos antes, ¿no? El pensamiento clásico hindú defiende la misma idea. La realidad única es Atman, es una unidad. Parménides lo llama el ser, los hindús lo llaman Atman. Y esta idea de que existen, pues esto, los perros, los gatos, los árboles, los humanos, los sofás, los ordenadores, es una fantasía, es una ilusión, la realidad es única, ¿no? Otro campo donde hay coincidencia entre muchas culturas es la idea de hay unos elementos mínimos sobre lo que se construye todo, ¿no? La teoría de los elementos llamamos. Esta idea de que hay 5 elementos básicamente, tierra, aire, agua, fuego y éter. Lo encontramos en la India, lo encontramos en Grecia, lo encontramos en Persia. Es un pelín diferente en China, donde hay algún elemento más, pero estos están presentes. Hay la teoría, de nuevo, de que estas ideas surgieron en Egipto, pero de nuevo lo importante es eso, es entender cómo diversas culturas intercambian conocimiento entre ellos. El atomismo, la idea de que todo está construido de átomos que son indivisibles y se combinan entre sí para generarlo todo, aparece en Grecia, efectivamente, con Demócrito y Leucipo, pero también encontramos teorías muy similares en el pensamiento hindú en la misma época, más o menos. Una figura clara donde hay mucha influencia griega, perdón, sí, claro, griega evidentemente porque es Platón que es griego, perdón, rebobinamos, no he dicho nada. Una figura en la que hay claramente
una gran influencia del pensamiento hindú es Platón. Si rascamos en el pensamiento Sócrates barra Platón, porque siempre es un poco complicado asignarle a quién, el criterio básico es cuando más avanzado es Platón, mayor es como persona, más Platón y menos Sócrates, ¿no? Pero bueno, encontramos muchas ideas que se dan en el pensamiento hindú, ¿no? La idea de que el alma ha olvidado finalmente qué es, que es Atman, que forma parte de esa unidad indivisible y que le da sentido a todo y que necesita recordar, es un concepto clave para entender la filosofía de Platón y es un concepto clave también de la filosofía hindú. La idea de que vamos pasando para hacer esto por ciclos de reencarnaciones, de nuevo hay un paralelismo total de Platón y el pensamiento hindú. La idea de que conocimiento, la mayéutica, es en realidad es recordar. Solo podemos conocer aquello que recordamos, porque lo vimos en el mundo de las ideas según Platón. De nuevo es una idea que encontramos en el pensamiento hindú. La división en castas, que es una cosa no muy extendida en el mundo griego, sí, en la India, como todos sabemos. Si vamos a la República, en el que Platón explica cómo debe ser la sociedad ideal, veremos que su idea de sociedad ideal es la sociedad hindú. Es una sociedad dividida en castas, ¿no? El rey filósofo, los guerreros, los artesanos, tal, los esclavos, etcétera, etcétera, ¿no? Que él traza una equivalencia entre las tres grandes castas y las tres partes del alma, ¿no? Bien, entonces lo que argumenta Platón aquí es que a cada parte de la sociedad, a grandes rasgos, ¿eh? Luego hay más subdivisiones, pero básicamente Platón habla de tres grandes grupos: los gobernantes, los soldados y lo que sería todo lo que es mercaderes, agricultores, cocineros, etcétera, se corresponderían a las tres partes del alma, que sería la parte de conocimiento, la parte intelectual, que se correspondería a los gobernantes filósofos, la parte de emoción volitiva, etcétera, energética, que se correspondería a los soldados, y la parte finalmente apetitiva, que se corresponde a los sentidos, a mantener el cuerpo, etcétera, etcétera, que se correspondería, pues esto, a los agricultores, los mercaderes, los que producen los productos materiales. Platón, como buen asceta, considera que lo importante, la verdadera labor del ser humano, donde se manifiesta como tal, es la parte intelectual. Los soldados no son tan guays, pero al menos tienen el valor, aunque no tengan el conocimiento y se puedan aceptar. Y la última parte, la puramente apetitiva, es la parte como más deleznable, más rechazable para el verdadero asceta, ¿no? Y lo bueno es que además de preguntarnos si Platón estuvo en la India o no, que como he dicho no tiene mucho sentido. Quizás fue, quizás no, pero es irrelevante. Lo importante es entender cómo se comunican realmente las culturas, cómo se transmiten y se hacen a través de estas conexiones. Al final, las sociedades siempre son globales y siempre hay una transmisión de conocimiento de un país a otro, de una cultura a otra, en esos espacios comunes como Persépolis, ¿no? Otro espacio muy relevante para entender estos hubs de transmisión de conocimiento es Gandhara. Gandhara es una región que, como pueden ver aquí, está así a medio camino entre la India, Afganistán, etcétera. Y allí hay una fascinante fusión entre el pensamiento budista y el pensamiento griego. A resultas de la expansión del Imperio griego por Alejandro Magno, que llega hasta la India, llega hasta Gandhara, etcétera, y ahí pues se crea un espacio de nuevo de interconexión entre persas, indios, griegos, chinos, etcétera, que van cruzándose ideas los unos a los otros. Y bueno, podríamos hacer toda la clase de Gandhara, de hecho podríamos hacer toda la asignatura de Gandhara, pero no tiene mucho sentido y simplemente quiero apuntarles a un par de curiosidades, ¿no? Básicamente, y así también tenemos unos PowerPoints un poco más visuales. Lo veremos más adelante cuando hablemos del budismo,
Cuando en el siglo V antes de Cristo aparece el budismo, se convierte en una religión y en un sistema de pensamiento y se empiezan a hacer representaciones, como sucede después en el Islam, la idea es que el Buda es alguien tan flipante que es mejor no representarlo. Entonces, a la hora de representar al Buda, se hacen metáforas de lo que no hay, ¿no? Aquí tienen dos ejemplos. Aquí están toda una serie de discípulos del Buda escuchándolo hablar, él supuestamente sentado bajo el árbol Bodhi, que es el árbol en el que tiene el despertar, la comprensión de la realidad última de las cosas, pero fíjense que no está, es un espacio vacío y representa al Buda. Otra forma de representar al Buda es con una huella. Bien, aquí hay una huella de un pie del Buda con la rueda que representa el budismo. Entonces no se le representa como figura, es alguien inexpresable, inalcanzable, ¿no? Como Alá. ¿Qué sucede en Gandhara? En Gandhara se empieza a representar el Buda tal y como nos lo imaginamos cuando pasamos delante de un escaparate de estos de estética que por alguna razón misteriosa ponen un Buda, que nunca lo he entendido muy bien, pues están ahí esos Budas. Es esta estética de Buda que todos conocemos. Pues es interesante observar que esa estética del Buda no es la estética original, sino una estética griega. Es una estética que surge de Gandhara y que en realidad se basa en el dios Apolo. En la imagen que tiene a la derecha, el Buda este de pie con un fondo negro, es, una, es de Gandhara y es esta representación al estilo del dios Apolo, con la túnica. Si se fijan, busquen cualquier imagen de una estatua griega y se encontrarán la misma estética. Entonces es una estética que surge de este cruzamiento entre el budismo y el pensamiento griego. A la izquierda todavía es más sorprendente porque tienen al Buda por un lado, con esta estética también apolínea, y al lado está nada más y nada menos que Hércules, ¿no? Lo cual demuestra de nuevo esta idea de fusión, esta idea de sincretismo, esta idea de integración, en el que igual se aceptan muchas ideas en paralelo y se trabajan sobre ellas sin ninguna manía sobre si viene de Grecia, si viene de la India, si viene de la China. Y ese en el fondo sería mi mensaje final, ¿no? Vamos a explorar a lo largo de estas semanas el cómo se entiende la filosofía y el cuidado en la India y en la China. Y no se trata tanto de entender cada autor, su contribución, etcétera, etcétera, y ubicarla históricamente, sino de abrirse a estas experiencias, como hicieron en su momento los griegos, los persas, los chinos, los indios, en esos espacios de integración, y tomar esas ideas que nos parecen interesantes y aplicarlas de la mejor manera que se nos ocurra. Y ese sería pues el mensaje final de hoy. Gracias por escucharme y en un par de semanas volvemos con otra lección. Subiré también estas diapositivas para que las tengan para revisarlas, etcétera, etcétera. Y pues nada, nos vemos en el campus. Hasta pronto.